Tengan sus Biblias abiertas, el pasaje que leímos, pasaje conocido, pasaje corto, pero siempre la palabra del Señor nos exhorta, nos motiva, nos alienta, nos hace el llamado del Señor a poder vivir con esperanza este 2024. ¿Cuántos de ustedes siguen disfrutando el año nuevo, hermanos? Todavía siguen ahí, no digo recalentados, no, eso ya pasó, ¿verdad? Pero sienten el ambiente todavía del año nuevo. La pregunta es, ¿cuándo termina el año nuevo? ¿En qué mes? Pero hemos comenzado un año más y Dios ha estado con nosotros en estos 21 días de este nuevo año. Y es un motivo de darle gracias al Señor nuevamente porque vemos su gloria, su manifestación en nuestras vidas. Y si hemos hecho anhelos, metas, propósitos, como lo dije el año pasado, bueno, el domingo antepasado, el domingo pasado no estuve, enfatizamos que dentro de nuestros propósitos no debe faltar algo. Que nuestra prioridad en el año 2024 sea buscar el reino de Dios, permanecer en la palabra. Y todo lo demás, ¿qué, hermanos? Vendrá por añadidura. El propósito de Dios es que su iglesia permanezca en las Escrituras, porque ahí el Señor nos sustenta. Pero hoy el Señor también, nuestro Señor Jesucristo, nos quiere decir esta mañana, comenzando este año nuevo, que disfrutemos de la gracia de Dios. Estos meses vamos a estar enfatizando como iglesia la gracia de Dios, el regalo de Dios en nuestras vidas. Y si ustedes se fijan, este enero estamos tratando temas de esperanza en Cristo. Si usted tiene su calendario, se va a fijar en el texto del mes. Ese es el Salmo 62:5. Alma mía, reposa mi alma en ti, porque en ti tengo esperanza. Y esa esperanza solamente es por la gracia de Dios. Por eso hoy el Señor también nos dice esta mañana, dentro de su gracia, dentro de la esperanza en Cristo, vivamos el 2024 con esperanza en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo vivir con esperanza? ¿Qué tengo que hacer para vivir esperanzado en este año 2024? Oremos antes de contestar esta pregunta. Padre, gracias te damos porque nos permites cantar himnos, alabanzas, Señor, que nos invitan, Señor, a acercarnos más a ti con fe, acercarnos más a ti en consagración, pero también tu palabra, Señor, que ahora meditaremos unos minutos. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable y solamente úsame como un instrumento que podamos también recibir este evangelio de la gracia. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tengamos esa disposición, ese corazón abierto, Padre Celestial, para recibir tu palabra y de esta manera, Señor, poder salir de tu casa exhortados, pero a la vez fortalecidos y animados. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vivamos el 2024 con esperanza. ¿Por qué con esperanza? ¿Cómo estás comenzando el año, hermano, hermana, joven? ¿Con preocupaciones? A veces anhelamos que ya termine el año y que comience un año nuevo porque quiero una renovación en mi vida, quiero comenzar el año con entusiasmo, pero resulta que a veces comenzamos el año con más aflicciones, con más dificultades. ¿Y qué tan preocupado estás hoy, hermano, hermana? ¿Tienes muchas preocupaciones? Y la pregunta es, ¿cómo estás manejando tus preocupaciones? ¿Cómo estás manejando tus aflicciones? ¿Qué tanto pesa tu carga? La carga de la vida, yo sé que algunos tienen muchas cargas.
las cargas de las enfermedades, cargas por falta de dinero, cargas de conflictos en la familia, entre padres e hijos. Algunos se sienten que viven en soledad, en incertidumbre. Hermanos, hay muchas cargas. Y como iglesia tenemos que aprender que las cargas debemos de dejar en un solo lugar, porque las preocupaciones no tienen edad. Las preocupaciones es para todas las edades, y las preocupaciones son reales, hermanos. Pero gloria a Dios que en su palabra, que en las escrituras, que en la revelación especial de Dios, el Señor mismo nos da fórmulas para explicarnos de cómo manejar nuestras preocupaciones y vivir el 2024 con la esperanza en Cristo Jesús. El pasaje que leímos, el apóstol Pablo en el texto nos proyecta esa esperanza. ¿Qué debemos hacer para seguir esperanzados en la persona de Jesucristo? Y es interesante poder recordar que el apóstol Pablo vivió momentos muy complicados. Pero también recordemos que el apóstol Pablo siempre tuvo una vida que estaba activo. El apóstol Pablo es el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es el que estaba predicando la palabra de un lugar a otro. En otras palabras, Pablo era un hombre dinámico, activo, trabajador. Le encantaba moverse. Yo me imagino a Pablo que no le gustaba sentarse, ¿verdad?, un día. Hay personas que dicen, no, yo si me siento una hora, no, hombre, eso no es mi vida, yo necesito estar activo. Entonces vemos a Pablo dinámico, pero ahora no puede estar en movimiento. El apóstol Pablo ahora está pasando momentos difíciles. Él está encarcelado en Roma en este pasaje. Pero un hombre está encarcelado en Roma, pero es un hombre que vive con la esperanza de que un día va a salir de la cárcel, vivo o muerto. Pero dice, si muerto, gloria a Dios. Porque si ustedes han leído Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice, si me muero, gloria a Dios, y prefiero morirme para estar con Cristo. ¿Por qué decía Pablo esas palabras? Porque su esperanza estaba en el Señor. Por eso en este pasaje encontramos a un hombre que está en cadenas, está en prisión, está atado las 24 horas del día, y había permanecido en la cárcel aproximadamente 2 años. Y en esa condición en el cual se encuentra, Pablo escribe Filipenses capítulo 4. Y comienza el versículo 4 diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, ¿qué, hermanos? Imagínense un hombre decir esas palabras, encarcelado, encadenado. Eso nos muestra que tenía su esperanza en Dios. Pablo, por el causa del evangelio, está en la prisión, pero está con una paz, con una tranquilidad, a pesar de sus circunstancias. Su corazón estaba tranquilo, de manera que teniendo muchas razones para sentirse inquieto, agobiado, ansioso, su esperanza está en el Señor. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y en sus circunstancias complicadas, Dios a través del apóstol nos invita esta mañana que al iniciar este año 2024 debemos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te inquieta hoy, hermano, hermana? Tal vez muchas circunstancias, pero el pasaje nos invita a entender 3 cosas rápidamente, y eso es lo que quiero que llevemos en nuestros corazones. Las circunstancias que te preocupan, que te agobian, que te inquietan,
lo puedes enfrentar. ¿Cómo? Número 1, no caigas en una profunda angustia. No caigas en una profunda angustia. Dice el versículo 6, la primera parte en sus Biblias: por nada estéis, hermanos, afanosos. Por nada estéis afanosos. Afanarse significa estar preocupado, estar sumergido en una angustia. La persona que pasa por una situación difícil y se siente agobiado, el estrés y la preocupación le pueden llegar a afectar su salud física. La preocupación nos roba la esperanza, nos roba la paz. Preocuparse o afanarse de más no soluciona nada, hermanos. La preocupación nos impide a tener esperanza. Estar ansiosos, estar angustiados, afligidos, temerosos, puede poner en riesgo nuestra fe en Cristo Jesús y termina robándonos el gozo y el contentamiento que el Señor pide a la iglesia que tenga. Cuando el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, este es un imperativo, hermanos. Es un llamado que tiene un mandato del Señor. Por nada estéis afanosos. No es opcional. Pablo lo dice directo: por nada estéis intranquilos. Y si alguien de nosotros vive afanado una y otra vez, está desobedeciendo a Dios. Porque estar preocupado, estar angustiado, estar afanoso, muestra que estamos desconfiando del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Dios soberano que controla todas las cosas, el Dios de la historia, el Dios de las circunstancias. La preocupación, la ansiedad, el temor surge cuando vemos a nuestros problemas y no vemos a Dios. Cuando nos sumergimos en todo lo que nos esté pasando, cuando veo todas mis necesidades, confiando en mí mismo. ¿Cómo le haré? ¿Cómo saldré de esto? Y se me olvida pedirle a Dios sabiduría y fortaleza. Entonces, el llamado del Señor es que tengamos en mente al Dios soberano, lleno de poder, lleno de gracia, y clamar a Él. Claro, cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, tampoco está diciendo, mira, no hagas nada, acuéstate en tu sillón y espera la bendición del Señor ahí. No, tenemos que hacer nuestra parte hasta donde podamos, pero lo demás lo hará el Señor. Y por tanto, Pablo enfatiza que los creyentes no deben ser personas negativas, sino personas que deben mantenerse firmes en su fe, aún en las dificultades, con la esperanza que Dios restaurará sus vidas. Por nada estéis afanosos. Esta palabra, el Señor dice, confíen en mí. Confiemos en Dios, hermanos, que el Señor proveerá cada día de sus necesidades. En este año 2024, ¿tienes miedo de algo, hermano? ¿Estás ansioso por algo? No te angusties, porque la palabra, por nada estéis afanosos, es un mandato a confiar en el Señor. Ahora, ¿pero cómo puedo combatir mis preocupaciones? ¿Cómo puedo combatir aquello que tal vez me está angustiando demasiado? ¿Cómo puedo vivir sin preocuparme? Número 2, la segunda cosa que nos enseña el pasaje es esta: activa la oración en tu vida. Activa la oración en tu vida. Versículo 6, la segunda parte: si no sean conocidas vuestras, ¿qué, hermanos? Peticiones delante de Dios en toda, ¿qué?
oración y ruego con acción de gracias. Una de las cosas que debemos reconocer, tal vez no todos, pero algunos tal vez nos puede pasar, una de las cosas que podemos reconocer que nuestra dieta de oración es muy baja. Tal vez leemos mucho la Biblia, tal vez escuchamos muchas alabanzas en el celular, en la computadora, en el teléfono, en internet, pero tal vez pasamos poco tiempo orando. Necesitamos aceptar que estamos mal cuando no oramos como debe de ser y tenemos que corregirnos. Necesitamos darle a nuestra vida una dosis de oración más alta y orar. Por eso Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones. Así que hermanos, al iniciar el año 2024, Dios, a través del apóstol, nos hace un llamado a la oración y utiliza 3 palabras: peticiones, oraciones y ¿qué? Y ruego. Estas palabras vienen de la raíz carencia. Por eso cuando nosotros oramos es que carecemos una o muchas cosas. Y por eso la oración nos da una oportunidad, nuestro Dios mismo, a presentarle a Él, el Todopoderoso, todas las preocupaciones, todas las ansiedades, todos nuestros temores a través de la oración. Y es un medio de gracia que el Señor mismo nos ha dado. Entonces, debemos, hermanos, confiar que nuestro Dios, el Dios eterno, responderá a cada oración. Aún en la escasez, debemos de dar gracias. Porque dice la palabra, y con acción de gracias. Es decir, al reconocer mi necesidad, al reconocer que me hace falta tal vez muchas cosas, pero también que reconozca que Dios en su providencia me ha dado mucho. Entonces, debemos de dar gracias, aún en medio de la escasez, porque podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Por eso, hermanos, juntos vivamos el 2024 con esperanza en la persona de Jesucristo. Él es nuestro ayudador. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Es el que nos corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice el salmista. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Muchos creyentes andan cargando costales de preocupaciones por el simple hecho de que no se toman el tiempo para orar y depositarle en las manos del Señor. Hagamos eso, hermanos, y viviremos con la esperanza de que el Señor seguirá ayudándonos en todo momento. Después de 21 días de este año nuevo, hermanos, también otra de las cosas es que usted debe de definir cuáles son sus necesidades primarias y específicas. Porque a veces nos preocupamos por cualquier cosa que no tiene nada que ver y nos preocupamos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Porque hay una basurita ahí en la cochera, quién lo tiró y empezamos a enojarnos, voy a poner cámaras, tan sencillo que puedes recogerlo y echarlo a tu bote de basura y vives tranquilo. Claro, ¿verdad? Después si ves a alguien, ¿verdad? Que lo tiró, oye, ahí te encargo, ¿verdad? Vivamos el año 2024 con la esperanza, presentando nuestras necesidades, que se nos vengan en la persona de Jesucristo. Y así nuestra esperanza en el Señor nos ayudará a confortar nuestra alma. Como dice el salmista en el Salmo 23, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y entonces, hermanos, por nada
estaremos afanosos, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que dejó su gloria eterna en el cielo, aquel que dejó todo y vino al mundo a nacer en un pesebre, pero con su mirada puesta en el Gólgota, allá en el monte Calvario, aquel que dijo consumado es, aquel que murió, que derramó su sangre preciosa, aquel que se levantó de entre los muertos al tercer día, y entonces en él dice: tengan su esperanza en mi Hijo Jesucristo, dice el Padre. Por nada estéis afanosos. Deposita tu esperanza en Cristo Jesús. Y Pablo, después de darnos estas recomendaciones, sabiendo que él está pasando un momento complicado, pero dice: no se afanen, pero dicen: oren. Cuando nosotros, hermanos, hacemos esta práctica de la palabra, ¿cuál es el resultado de no agobiarnos? El resultado de orar, de no afanarnos. Número 3 es: obtendrás la paz. Si usted no se afana, si usted pone su esperanza en Cristo, si usted ora al Señor, obtendrás la paz de Dios. Versículo 7, todos juntos en su Biblia, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. No en lo que tienes, ¿sí? No en tu cuenta bancaria, no en tu casa, no en tus coches, en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos va a dar una paz abundantemente, dice la palabra. Y tener paz significa tener una tranquilidad interna, una calma que inquieta cualquier turbulencia. El Señor nos dice: estarán tranquilos. El resultado de llevar las cargas a nuestro Señor, hermanos, es que ya no estaremos afanosos ni angustiados, porque el Señor se le ha depositado nuestras angustias. Conocemos una paz, dice la palabra, conoceremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es esto? Una paz que yo no voy a entender jamás, porque es una paz diferente a lo que da la paz al mundo. La paz del mundo, ¿cuánto puede durar? Minutos, horas. Por ejemplo, alguien puede decir: estoy muy estresado, voy a distraerme en la plaza, voy a caminar media hora, y llegas a tu casa peor. O llegas a casa y otra vez se te vienen los recuerdos, tuviste paz por media hora y volvió. Pero la paz de Dios dice, sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no hay explicación para esta paz de Dios, pero lo que hace es que sientas la presencia de Dios en tu vida, y eso te va a producir tranquilidad, estabilidad emocional, espiritual y física, aún en medio de tus turbulencias. Por eso, hermano, hermana, joven, ¿qué te preocupa para este 2024? Primero, no te afanes, no te preocupes de más. Para empezar, no sabemos si vamos a terminar el 2024. Muchas veces nos preocupamos de lo que jamás va a pasar, pero vivo ansioso. Es que el próximo mes, y es que en julio, y es que en agosto. Si el Señor quiere y con su ayuda llegaremos. Pero si confiamos en Él, si oramos al Señor, si esa petición se lo deposito en sus manos, Él mismo me guiará y me sustentará, porque Dios es soberano y Dios es providente, y dentro de su providencia la gracia del Señor nos abundará más y más, hermanos. Por eso Pablo dice: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento.
no hay explicación, sino solamente es la presencia de Dios en su vida, va a producir esa tranquilidad. La paz de Dios es inexplicable, pero repito, es una paz diferente a la paz del mundo. Ahora, muchas veces, hermano, va a orar bastante por una petición y tal vez no va a recibir la respuesta que desea. Y eso, tenlo por seguro, a veces sucede. Seguirá con esa situación complicada, pero sí recibirá la paz, porque es una promesa del Señor. Sí tendrá tranquilidad, porque Dios estará trabajando en su corazón y en su mente. Por eso Pablo dice que la paz de Dios guardará vuestros ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahora, esta palabra guardará en el griego es vigilará, cuidará su corazón y su mente mientras esté pasando ese proceso. El Señor, al estar guardando, vigilando, cuidando, lo que está haciendo es fortalecer su vida en todo momento, en toda circunstancia, por más difícil que sea, amados hermanos. Por eso debemos de poner en práctica. No caigamos en una profunda angustia. Depositemos las cargas en las manos del Señor y como resultado obtendremos la paz de Dios y viviremos entonces el 2024 con la esperanza. Un día, unos hombres, al escuchar una noticia no muy agradable, se pusieron tristes, se llenaron de miedo, algunos lloraron. Y este hombre, el líder, los vio cómo cambió sus emociones. Esos hombres eran los discípulos de Jesús en Juan capítulo 14. Cuando el Señor les dijo, en unos días me crucificarán, en unos días me matarán. Los discípulos se llenaron de temor y de miedo. Los discípulos, el miedo, el temor les robó esa paz, pero Jesús inmediatamente les dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y luego en Juan 14, 27, Jesús les reafirma para fortalecer sus vidas al ver cómo los discípulos estaban afanosos, angustiados, temerosos, llenos de miedo, intranquilos. Y Jesús los ve y les dice estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y luego nuevamente les dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Confíen en mí, les dijo el Señor. Hermanos, ¿cuál es el paso que debemos dar? No caigas en una profunda ansiedad, angustia. Pon tus cargas en las manos del Señor, porque Él es tu esperanza. ¿Cristo es tu esperanza, hermano? Amén. Entonces confirma que en este 2024, venga lo que venga, que tu esperanza esté en Cristo Jesús y no en lo que tengas, sino en aquel que da todas las cosas. ¿Cuál es el paso que debemos dar? En segundo lugar, toma tus cargas y deposítalos en las manos del Señor y dile: Padre, solamente espero en ti lo que tú tienes preparado. Yo haré lo que tenga que hacer, pero lo demás en tu soberanía, en tu providencia y en tu gracia, Señor, pongo mi vida, mi familia, pongo en tus manos mis cargas. Pongamos en práctica estas recomendaciones del Señor, porque Dios en su gracia, hermanos, Dios amorosamente en su misericordia nos da estas palabras que reducirán nuestro estrés, nuestra angustia, y que la palabra del Señor lo tomemos día a día.
Vivamos el 2024 con la esperanza en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Que las pruebas, que las circunstancias difíciles que vengan no nos angustien, sino que lo veamos como una oportunidad más de crecer en fe, de acercarnos al Señor, de vivir en consagración, y acerquémonos ante el trono de la gracia confiando en nuestro Señor Jesucristo. Que el año 2024 sea el año de esperanza, hermanos, y su vida reposará en Él, como dice el Salmo 62:5, y léalo en su calendario en su casa y apréndaselo cuando dice el salmista: alma mía, en Dios reposa mi alma, porque de Él es mi esperanza. Hermanos, que tu esperanza esté en Cristo Jesús, y venga lo que venga, sentirás el abrazo del Señor. Que la paz de Dios sea en sus vidas, confiando en Él en todo momento. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú conoces a tu pueblo, nos conoces a nosotros y conoces nuestras necesidades. Algunos están comenzando el año nuevo con preocupaciones, con dificultades, ansiosos, con enfermedades, muchas circunstancias difíciles, pero hoy nos has dado este llamado, Señor, a vivir este 2024 con la esperanza en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, porque siempre nos fortaleces y esto nos enseñas que nunca dejas solo a tu pueblo. Así como guiaste a tu pueblo en el Antiguo Testamento, como cantábamos el himno, con tu mano poderosa, estamos seguros, tú nos guiarás en este 2024 también con tu mano poderosa, y por eso nos invitas a vivir con la esperanza en ti. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.